¿Alguna vez habéis usado la ley de la atracción y no se os ha dado lo que habíais pedido? ¿Cómo funciona esta ley? ¿Es realmente correcta? ¿Se nos ha enseñado bien a pedir? Hoy veremos esta ley y otra propuesta, otra nueva ley que se llama la Ley de la Asunción, que fue descrita por Neville Goddard ya en 1951. Antes de todo, quiero hacer una reflexión. Observar primero que cuando nos fijamos en un objeto, o por ejemplo en una persona, esa persona, a través de nuestras expectativas, de lo que esperamos de él, la definimos de un cierto modo. Porque otra persona a esa misma la definirá de otra forma. Por ejemplo, yo no defino de la misma forma a mi madre que la define mi padre. Entonces, en función de nuestra relación con esta persona, se generan unos sentimientos, generan unas experiencias. Y a partir de estas, cuando nosotros observamos, ponemos una intención o unas expectativas a esa persona. Y por eso cada uno vemos una realidad distinta. Y la reflexión es, si yo puedo cambiar la forma de sentir, de cómo interactúo con esta persona, también puedo cambiar la forma en que yo la veo. Por lo tanto, lo que vemos siempre es una realidad parcial, una verdad parcial de la realidad total en la que vivimos. Hecha esta reflexión, ya vemos que es muy importante saber cómo nosotros nos sentimos para poder crear cosas. Porque en función de cómo yo me sienta, o en función de mis sentimientos y mis emociones, veré una determinada realidad u otra. Hecha esta reflexión, empezaremos por definir un poco la ley de la atracción. Esta ley, como definen muchos, es una ley, no es científicamente probada, pero es útil para pedir cosas. Es decir, lo que dicen de esta ley es que cuando tú piensas algo, lo estás atrayendo a tu vida. Y consta de 4 pasos. El primero, saber qué es lo que uno quiere y pedirlo al universo. Es decir, tener muy claro lo que uno está deseando. Porque si no se tiene claro, no se va a dar. 2, enfocar los pensamientos de uno mismo sobre el objeto deseado con sentimientos como entusiasmo o gratitud. 3, comportarse o sentir como si el objeto deseado ya hubiera sido obtenido. Y 4, estar abierto a recibirlo. Por lo tanto, es saber lo que queremos, pensarlo, pedirlo y una vez pedido, sentir como si ya se nos hubiera dado. Ahora veremos la ley de la asunción y las diferencias entre las dos leyes. La ley de la asunción, a grosso modo, es muy similar a la ley de la atracción, lo que pasa que podríamos decir que está como a un nivel por encima de la ley de la atracción. Es como el doctorado y el otro es el posgrado. Esta ley, a grosso modo, nos dice una cosa. Nos dice, si asumes lo que eres, tu deseo se cumple. Desear un estado es tenerlo. Entonces, esta ley es parecida a la atracción, también se trata de pedir, pero no pedir desde la necesidad, porque esa es otra. Si estáis pidiendo desde la necesidad, no se os dará nada. El universo solo os da abundancia de todo lo que pedís. Si pedís desde la necesidad, os dará abundancia de necesidad. Por ejemplo, si pido dinero desde la necesidad, necesito dinero, el universo solo me dará más necesidad de dinero. Por lo tanto, es un bloqueo pedir desde la necesidad. Por eso a veces no se nos dan las cosas. Y volviendo a la asunción, vamos a ver las diferencias entre las dos leyes. Hay 3 diferencias. La primera diferencia es que la ley de la asunción pone énfasis a revelar tu identidad. Es decir, en quién eres. Y la ley de la atracción en el ego, en el yo quiero. También podríamos llamarlo como el ser inferior que está pidiendo o el ser superior, el estado más elevado de conciencia que es el que está pidiendo. Es decir, la primera diferencia
pone énfasis en buscarte a ti mismo, en decretar tú quién eres y quién quieres ser. La segunda diferencia es que la ley de la asunción pone énfasis en la emoción y la ley de la atracción pone énfasis en el pensamiento. Es decir, tienes que vivir el deseo cumplido aunque aún no se haya dado en la realidad. Es decir, es como ir al futuro, visualizarse como si ya lo tuvieras de toda la vida, ya tuvieras lo que tú deseas y quedarte con la emoción y el sentimiento que eso te produce. Vivir en ese sentimiento y esa emoción y llevarlo otra vez al presente. Y en el presente vivir con esa emoción y ese sentimiento. Es decir, y a veces hasta fingir que realmente eso se da. Porque como hemos comentado al principio, cuando tú observas algo, le pones una intención, hay una carga emocional ahí. Por lo tanto, si la carga emocional que le ponemos en esa observación es la del futuro, es la de ya lo obtenemos, entonces tú ya estás emitiendo una frecuencia para que eso se crea. Y esa es la tercera diferencia entre las dos leyes. La ley de la asunción pone énfasis en manifestar, es decir, en crear. Y la ley de la atracción pone énfasis en atraer, como si eso ya se hubiera creado. Y realmente no estamos atrayendo nada. Eso es muy del ego. Querer algo y pensar que lo podemos atraer a nuestras vidas. En realidad, la ley de la asunción lo que nos dice es que nosotros crearemos eso. Crearemos de la nada con nuestro pensamiento. No lo atraeremos, porque atraer quiere decir que ya está ahí y sencillamente lo acercamos a nuestra vida. En realidad, la ley de la asunción nos dice que nosotros al pensarlo lo crearemos de la nada. Porque somos creadores. Por lo tanto, lo importante para crear, para pedir, es como ir a hacer un salto al futuro, regresar con la emoción y el sentimiento de ya tener esa meta, de tener ese objetivo cumplido y vivir con ello. Y ya hemos dicho, muchas veces hasta tienes que fingir que tú ya lo tienes, para que así tú demuestres al universo que realmente ya estás vibrando en esa misma frecuencia. Y para terminar, quiero comentar solo que la puerta de entrada al inconsciente es la emoción y no el pensamiento. Por eso que si nos quedamos siempre en el pensamiento, no crearemos nada. Tenemos que bajar al sentimiento y a la emoción de ya haber obtenido eso, de ya tenerlo en nuestras vidas. Y hasta aquí el vídeo entre las dos leyes. Ya sabéis, para cualquier duda, consulta o sugerencia, podéis usar el canal de YouTube para escribirme. Y si queréis proponerme temas o incluso poder explicar vuestro testimonio, me lo podéis comentar y entonces podríamos hacer un vídeo de vuestro testimonio por Skype o por el medio que sea necesario. Nos vemos en futuros vídeos. ¡Chao!